Estamos de vuelta en Voz Vespertina, recordando siempre que nos sigan a través de nuestras redes sociales, Voz Media Network, a través de Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. Miren, tenemos como siempre una invitada especial. Se trata de Carmen Virginia Rodríguez, directora del Grupo Profesional Psicológicamente, vicepresidenta Fundación Dominicana del Trastorno Afectivo Bipolar, Fundotap. Ella es psicóloga clínica y terapeuta familiar y egresada de mi alma mater INTEC. Bienvenida, Carmen, a Voz Vespertina. No se escucha. Experimentamos problemas técnicos. Carmen me acompaña aquí en cabina. Cristian Mota y yo soy Hernán Paredes. Bienvenida a Voz Vespertina. Gracias. No me había dado cuenta que lo tenía en mute. ¿Cómo estás? Sí, esa es mi alma mater. Bien, bien, egresada de INTEC. Orgullosamente, igual que yo. Sí, señor. Sí, señor. Empecemos inmediatamente la entrevista. Carmen, ¿en qué consiste el duelo colectivo a propósito de la pandemia del COVID? Mira, hemos vivido unos meses, casi 2 años, de mucha angustia, de mucho miedo, de mucha incertidumbre y de muchas pérdidas, comenzando desde las pérdidas humanas, que son obviamente las peores, hasta pérdidas de trabajo, pérdidas de salud, pérdida de hogares, divorcios. Está documentado que en el 2020 el índice de violencia intrafamiliar aumentó. Así es. Y eso nos debe decir algo. Nos debe de dar una pauta de por dónde anda la familia, por dónde anda el ser humano y qué está pasando, qué pasó con este encierro que ha aflorado todo esto. Entonces, el proceso de duelo y de pérdida es igual en todos los aspectos, obviamente unos más dolorosos, pero el proceso es el mismo. Entramos en un estado de shock, negación, donde el duelo no es... Me explico. Cuando a nivel general hemos vivido estas pérdidas, vemos cómo las diferentes manifestaciones se han dado. Tristeza, ansiedades, pero hay una que no se ve como el proceso de ese duelo, que es la rabia. Y a cada día vemos cómo las personas salen a la calle y llegan y dicen, pero ¿qué es lo que está pasando? Por un momento que yo en el semáforo se me toca el vidrio y me dice qué es lo que está pasando con un nivel de agresividad. Y eso es parte de todo ese malestar que estamos viviendo. Entonces, cuando hablamos de ese duelo colectivo, es porque todos, yo creo que no hay nadie, y voy a hablar del país, porque no voy a hablar a nivel mundial, del país, que no tenga cerca a alguien o que se haya muerto, o que haya perdido su trabajo, o que haya perdido su salud. O sea que esas pérdidas han sido o nos han tocado a todos de una forma u otra. Así es. Y las pérdidas que ocasionan tristeza, frustración, muchas veces rabia, sin contar obviamente las secuelas que deja desde una muerte de una persona hasta perder un trabajo. Entonces, sí, yo a propósito de esto salió hoy un artículo mío en Listín que habla precisamente de ese duelo que está siendo invisibilizado. Lo vemos solamente a través de esa rabia o de ese nivel de agresividad que vemos en mucha o en gran parte de la población. Y creo que es un buen momento para que todos hagamos un pare
y reflexionemos cómo yo estoy viviendo el proceso de duelo de todo un año y pico de pandemia. De un virus que primero llegó para quedarse. Y lo tenemos que ir viviendo en la medida en que se va presentando o se nos va presentando. Y vamos a seguir teniendo pérdidas. Porque ahora vamos a vivir una resaca que es la parte económica de la pandemia. Y vienen muchas pérdidas. Entonces, por eso yo digo que hay que hacer ese pare y cada individuo revisarse cómo yo estoy viviendo todas estas pérdidas, cómo yo estoy acompañando, cómo yo estoy viendo lo que está pasando, desde qué posición, desde el aprendizaje, que es una forma de verlo constructivamente, desde el dolor o desde la rabia. Y esa sí es nuestra perspectiva y nuestro derecho y nuestro deber. Como Entonces, profesional ¿sí? de la conducta, ¿cuál es la sugerencia que hace usted? Porque aquí al principio hablamos de la problemática que nos enfrenta post pandemia y usted ha tocado un punto muy importante, que es la situación económica y el retorno gradual hacia una normalidad, porque obviamente quizás muchos pensamos, ya no está el toque de queda, pero hay muchos problemas que llegaron con la pandemia o quizás estaban antes de la pandemia y se agudizaron. ¿Cuál es la recomendación que usted hace para que la población en general vaya adaptándose en este proceso que aún no termina? Claro. Mira, en el proceso de duelo, una de las últimas fases es la adaptabilidad. Cuando hablamos de la adaptabilidad es cuando, por ejemplo, el duelo de una persona cuando está muerto. Esa persona murió y de repente era la responsable de la economía, de las diligencias, de la casa, de la educación. Si esa persona ya no está, el sistema tiene que reorganizarse para funcionar. Entonces, eso lo vemos a nivel individual, pero eso lo podemos poner a nivel macro, a nivel de sociedad. Yo no soy socióloga, pero el ser humano tiene un comportamiento igual, individual o a nivel de masas. Entonces, la reestructuración, el reencuadre de una nueva realidad es, vamos a decir que impera. Si no nos readaptamos, si no entendemos que estamos en una nueva realidad, pero que no necesariamente tiene que ser peor, vamos a quedarnos estancados en seguir remoloneándonos en el COVID, la muerte, perdí, el sufrir, la ansiedad. Tenemos que reencuadrarnos, tenemos que acostumbrarnos a que las cosas van a seguir, pero van a seguir de forma diferente. Carmen, tú eres especialista en niños, niñas y adolescentes. Y todos sabemos, yo escuchaba, no recuerdo el nombre, una psicóloga europea, creo que de Bruselas, ella hablaba que la pandemia, o los encierros, mejor dicho, es el mayor experimento social en la historia de nuestra especie. Entonces yo quería preguntarte, ¿hay alguna diferencia en cómo esta pandemia ha afectado a niños y adultos? Porque por lógica yo entiendo que los niños son más resilientes, pero tú como especialista, ¿has notado una diferencia en cómo esta pandemia ha impactado a adultos y niños? Mira, en mi experiencia, no voy a hablar de que eso sea la realidad, voy a hablar en mi experiencia. He recibido una cantidad de niños y adolescentes, niñas y adolescentes, tanto hembras como varones, con unos niveles de ansiedad terrible, con una baja autoestima increíble y depresivos. Entonces, ¿qué pasa? Que la ansiedad y la depresión en los niños y los adolescentes no se presenta de igual forma. Pero si tú me preguntas cuál puede ser un común denominador,
ansiedad, baja autoestima, agresividad y depresión en las dos poblaciones, manifestados de formas diferentes. Entonces, el encierro ha aflorado muchas cosas. No te voy a decir que tengo otras personas que han buscado la parte positiva y han tratado de aprender de esta experiencia que hemos tenido, pero no es la mayoría. Claro. Mira, pasando a otro tema, yo veo que tú eres vicepresidenta de la Fundación Dominicana del Trastorno Afectivo Bipolar. Yo tengo que admitir que yo no conocía muy bien esta enfermedad hasta que hay películas muy buenas sobre patologías mentales. Hace años vi una que trataba sobre esto. Yo dije, caramba, pero esto es serio. Yo era jovencito, unos 20 años en esa época, 20 y pico de años. Digo, caramba, esto es serio. ¿Y por qué te lo digo? Porque aquí tendemos a subestimar el papel de los psicólogos y psiquiatras y subestimamos las patologías mentales. O sea, aquí ni siquiera el seguro te cubre la visita al psicólogo, como si eso fuera algo estético, es algo de salud. Entonces también el dominicano culturalmente, si le hablan de ir al psicólogo, yo no estoy loco. Pero en países como Estados Unidos es más normal tú ir al psicólogo que al médico general. Sí. Entonces, ¿podrías hablarnos un poco de esa patología mental, la bipolaridad? Claro. Sí, mira, el trastorno afectivo bipolar es un trastorno del estado del ánimo. Y como su nombre lo dice, se maneja en dos formas. Tanto lo que es la depresión, que es una tristeza extrema pero patológica, que es la depresión, y lo que sería la manía, que es esa felicidad extrema, pero que raya en lo patológico y lleva a problemas. Entonces, en la bipolaridad, entre la depresión y la felicidad, hay una gama de emociones, porque es un trastorno del estado del ánimo, como la ira, la rabia, el miedo, que también van a ir a un nivel que no deja funcionar a la persona. Y hay muchas personas no diagnosticadas que son eso que tú dices, no hablé con ella, que tiene el loco revolteado. Entonces comienza la estigmatización a esa enfermedad mental por no ser tratada, por a veces la persona ni siquiera reconocer que tiene una enfermedad mental, pero tiene conductas desadaptativas con ella y con los demás. Entonces, es una enfermedad que hay que prestarle atención. Yo prometo, ya sea yo o la presidenta de la fundación, que le hagan una invitación y hable sobre la enfermedad, porque ella maneja la fundación y se acercan muchas personas que en este momento de pandemia, igual que a los niños, igual que a los adolescentes, e igual que a la población en sentido general, ha sido afectada. Lo que pasa es que al tener un trastorno, se exacerba más rápido, se visibiliza más y entonces han habido internamientos y han habido muchos intentos de suicidio. Creo que ha sido común en la pandemia en los países este tema del aumento de las tendencias suicidas. Mira, por otro lado, a mí me encanta la psicología. Yo, a pesar de que soy ingeniero civil, una de las carreras que evalué estudiar fue la psicología, el estudio de la mente humana. Y hay una rama de la economía que tiene que ver mucho con psicología, que es la economía conductual. Cómo crear incentivos que provoquen comportamientos deseados en la población. ¿Y qué quiero preguntarte? El tema de los no vacunados, los que no se quieren vacunar. Tú como especialista en la mente humana, ¿tú ves como correcto que trate de obligarse a través de las restricciones que se han puesto para acceder a espacios públicos de exigir la vacuna? Que eso ya está en los tribunales, habrá que ver si es constitucional o no. Se reservaron el fallo para eso. Pero yo he dicho, y lo dice también la Organización Mundial de la Salud,
que es más recomendable motivar, y en otros países hasta se regalaron tragos de alcohol y se regaló hasta dinero para que se vacunaran. ¿Por qué? Porque ahora veo que con estas restricciones pasó lo que decía la OMS, que se genera más rechazo y ya te están protestando frente al Palacio Nacional y se están organizando independientemente de las razones por las que no quieran vacunarse. Pero ¿cuál es tu opinión de este tema? Mi opinión personal, lo voy a decir personal, porque yo entro dentro de la minoría que entiende que la vacunación es un derecho de cada cual, y mi derecho comienza donde termina el tuyo y viceversa. Entonces, por la razón que sea, todo lo que es obligatorio entra dentro de una rama que para mí es muy peligrosa. Entonces, la conciencia de cada cual tiene que mover a las acciones de cada cual. Entonces, una de las cosas que he visto es que lo que ha movido todo esto y que ha generado inclusive tanta patología es la promoción del miedo. Entonces, yo no puedo hacer algo simplemente por miedo, aunque yo no esté de acuerdo. Y el miedo paraliza. Entonces, tú me preguntas, ¿estás de acuerdo con la obligatoriedad? Para nada. Porque si aceptamos esa obligatoriedad, el Ministerio de Agricultura dentro de un mes va a decir que hay una sobreproducción de aguacate y que lo único que usted puede comer es aguacate para que no se dañe. Entonces, porque es saludable para su salud, coma aguacate, porque el gobierno necesita que no se dañen los aguacates y te van a llevar a tu puerta 10 aguacates, que es lo que tú te tienes que comer, obligado. Pongo un ejemplo del aguacate, particularmente me gusta mucho el aguacate. Si ponen el aguacate, yo feliz. Pero es para que se entienda lo que es la obligatoriedad. Entonces, queremos protestar de que mi cuerpo, mi derecho, para algunas cosas, mi cuerpo y mi derecho para todo. Y el cerrarle la puerta a una población donde no tiene derecho de ir a comprar comida es muy peligroso. Y lo podemos ver lo que está pasando en los países que son que nosotros. No está funcionando. Están despertando al animal interno que tiene el ser humano cuando se siente atacado. Así es. Entonces tenemos un problema de salud, ahora vamos a tener un problema económico y ahora vamos a tener un problema de desempleo. En serio. Entonces el ser humano tiene un procesamiento en su información. Están haciendo del miedo la norma y están haciendo de la vacuna la única forma de salir de esto. Y yo me pregunto, entonces, las personas que se han vacunado y se mueren, ¿son culpables las no vacunadas? Las personas que se están contagiando con el virus a pesar de las dosis, ¿es culpa de los no vacunados? Cuando los no vacunados dan PCR negativa. Entonces, son muchas cosas que tenemos que cuestionar y no podemos seguir llevándonos porque lo dicen y punto. Porque al fin y al cabo, esos son las dictaduras. Y por ahí anda un hashtag que dice dictadura sanitaria. Y eso es lo que están haciendo. Volviendo al tema. Nada que es obligado funciona ni ha funcionado a través de la historia. Y yo hablo de la vacuna en este momento, pero en mi caso personal, de mi crianza con mis hijos, con límites, con reglas, pero la obligatoriedad nunca ha sido, al menos que, por ejemplo, sea algo para lo que mis hijos corren riesgo de muerte, de integridad. Volviendo al tema. Entonces, de la parejas en pandemia, y esto es una pregunta quizás muy personal, muy profesional. Personal, ¿tú quieres ser? Muy profesional de su parte. ¿En qué porcentaje, o sea, ha atendido usted el nivel de pareja con problemas post pandemia o durante la pandemia? Bueno, yo no soy terapeuta de pareja, tampoco me gusta. En mi consultorio sí hay 2 terapeutas de pareja y
ha aumentado el problema de comunicación, han aflorado agresividad, violencia, pero particularmente yo no atiendo pareja. Pero sí se han visto afectadas, igual que los niños, igual que los adolescentes, esa dinámica de pareja se ha visto afectada. Carmen, el gasto del Estado en salud mental es un tema muy discutido últimamente a propósito del impacto de la pandemia en nuestra salud mental. Yo en el pasado tuve la oportunidad de relacionarme con una dirección de salud mental que hay en el Ministerio de Salud Pública. Estábamos trabajando el tema del alcohol, los efectos negativos del alcohol, y en mi caso particular era el alcohol y accidentes de tránsito. Pero me di cuenta de algo: esa dirección de salud mental tiene buenos técnicos, quieren hacer el trabajo, están comprometidos, pero no tienen recursos, ni financieros, ni en herramientas, ni el personal necesario. Pero podemos eso extrapolarlo al propio presupuesto general del Estado, que está ya en el Congreso Nacional. Y es un hecho comprobado que el Estado dominicano no gasta en salud mental. Y si nos vamos más lejos, ni siquiera gastamos en prevención. Hay muchas enfermedades que se pueden prevenir, cardíacas, enfermedades de hipertensión. Hoy salió que en Montecristi el 50% de su población es hipertensa. Yo me horroricé con esto. Pero ¿cuál es tu opinión del poco gasto del Estado dominicano en salud mental? Mira, yo siempre he dicho que yo no podría trabajar ni en el gobierno ni en el Estado, porque entiendo que está mal distribuido desde el principio. Ahora, en salud mental siempre ha habido un déficit. Se habla mucho, muchos planes, muchos programas, pero particularmente pienso que el dinero que destinan a salud mental no es suficiente. De hecho, hay un déficit tan grande. En mi centro, nosotros tenemos un programa que se llama Terapia al Alcance, que es un programa donde la persona aplica para poder entrar y pagar una cuota que pueda pagar para tener la asistencia, porque en los hospitales, en los centros públicos, no quiero ser tan negativa ni pesimista, pero no funciona. O sea, una persona que necesita asistencia mental, o por su situación mental, perdón, no puede ir a un hospital hoy y que le vuelvan a dar la cita en 6 meses. En el CAI, que es un centro espectacular para trabajar niños con diferencias, las citas o la lista de espera es de 1 y 2 años. Entonces, ¿qué te dice eso? Que necesitamos por lo menos 4 CAI más. Entonces, hay mucha quizá buena voluntad. Pienso que se pierde mucho en la burocracia. Y lamentablemente no es solamente la salud mental, pero lo voy a soltar. El que quiere llegar al gobierno es pensando en su bolsillo. La salud mental siempre ha sido el último peldaño. Entonces, sí, finalmente, se necesita más fondos. Finalmente, Carmen, un mensaje de orientación al pueblo dominicano a través de Voz Vespertina sobre el estado de situación de su salud mental. Ayer mi tema de comentario fue que buscáramos relaciones ganar-ganar, porque yo estoy viendo que todo esto que tú describes, este impacto en la gente, está llevando incluso que las relaciones pareciera que el otro esté buscando engañar al otro, no buscar relaciones ganar-ganar. ¿Qué mensaje tú le das a la población dominicana? Sacar provecho de manera abusiva o egoísta. ¿Qué mensaje final tú le das a los dominicanos para que nos calmemos un poco y tratemos de lidiar con ese impacto de la pandemia en nuestra psiquis? Sí, mira, como yo lo veo, estamos en un modo que la gente lo está percibiendo como de sobrevivencia. Así es. Tengo que sobrevivir, y si tengo que sobrevivir, si te tengo que aplastar la cabeza, te la voy a aplastar.
Yo no sé si ustedes han ido al Pico Duarte. Cuando se sube al Pico Duarte, yo he subido 2 veces, y cuando uno sube al Pico Duarte, uno tiene un agua limitada, una alimentación limitada para la subida y la bajada. Los descansos son también limitados. Entonces, ahí tú te das cuenta cómo el ser humano saca su esencia. El que es egoísta, el que te va a dejar atrás, el que se va a quedar contigo subiendo porque tú estás cansado, porque se te torció un tobillo, el que te va a dar de su agua porque la tuya se acabó o se ensució. Entonces, eso saca la esencia del ser humano. En este momento de esta pandemia, de esta crisis que estamos viviendo, estamos viendo cómo las personas están sacando sus esencias. Y mi llamado es, vamos a pararnos. La vida está siguiendo diferente. Y lo que tú dijiste, vamos a crear y a afianzar las relaciones que sean ganar, pienso que nos puede sacar como nación, como seres humanos, hacia el aprendizaje de todo esto, que no nos volvamos monstruos nosotros mismos. Bueno, entonces es una responsabilidad de cada cual. Muchísimas gracias, Carmen. Vamos a traerte presencial un día de esto. Sí, para atención, Ingrid. Sí, a mí me encanta presencial en los programas. Sí, yo no le tengo miedo al COVID, a mí me dio. Hablar de esto y tema, y obviamente de lo que hemos tocado aquí en resumen, pues una de las problemáticas que siempre tocamos aquí es el estado mental que está el dominicano como sociedad y que muchos no quieren enfrentarlo. Gracias, Carmen. Gracias a ustedes. A ustedes vamos a hacer una pausa comercial y volvemos en breve con más en Voz Vespertina.